Arrancamos grabación. Hola, ahora sí, ya. Bueno, ¿en qué nos quedamos? Estábamos en lo de perfectos, en eso andábamos, ¿no? En las propiedades, les dije que leyeran las propiedades que quedaron ahí, que ya no me dio tiempo de ver todas, pero ahí están todas. Esas, que hay un montón de propiedades. Pero les puse nada más algunas ahí interesantes, ahí que dejamos en el archivo PDF, ¿sí? Bueno, pero la pregunta con la que terminábamos era, ¿y los perfectos impares qué? ¿Hay impares? ¿No hay impares? Fíjense, veamos estos datos, ¿sí? Al revisar a los impares en la función sigma, acuérdense, la función sigma, pues es la función suma de divisores, no le importa a sigma si son pares, impares. De hecho, sin pensar en si son perfectos o no, simplemente es sigma y ya. Pero aquí podemos ver sigma para un cierto conjunto de impares. Y vemos lo que va sucediendo, el comportamiento. Fíjense cómo se va comportando sigma para impares. Y piensen que fuera sigma y piensen en el número, piensen en 2 veces el número. Acuérdense, para que sea perfecto, se necesita que sigma de n sea igual a 2 veces el número. Entonces, fíjense qué es lo que tenemos aquí. Sigma de 3 es 4. Entonces, tendría que ser 2 veces el número para que fuera perfecto, que es 6. Sigma de 5 es 6, pero 2 veces el número es 10. Es decir, aquí sería 2 veces el número, sería 6. 2 veces el número, aquí sería 10. 2 veces el número, 14. 2 veces el número, 18. 22. O sea, como que todos son mayores. 2 veces el número, tal parece que, pues como que empieza a tener un patrón ahí de que parece que empieza a suceder esto que está aquí. Que 2 veces el número parece que es mayor que sigma de n. ¿Sí? Pareciera. En algunos como que se aleja más. Por ejemplo, aquí miren, sigma de 15, ¿sí? Sigma de 15 es 24, pero 15, 2 veces el número, pues es 30, ¿sí? Entonces como que va, viene, pero como que todos es 2 veces el número es mayor que sigma de n. Y así podemos empezar a calcular un montón de números, de impares. Y resulta que entonces pareciera que uno diría, pues parece que hay que demostrar entonces que sigma de n para impares resulta que siempre va a ser menor que 2 veces el número, lo que se llama números deficientes, así se les llama, cuando son menores que la suma de sus divisores, cuando siempre son menores que la suma de sus divisores. Y acuérdense bien, es 2 veces el número porque se está contando a él mismo como divisor, acuérdense. Él mismo es uno de sus divisores. Entonces, aquellos números cuya suma de sus divisores son menores que 2 veces el número, ¿sí? Entonces se les dice números deficientes. Entonces, tal pareciera que conforme se va avanzando en revisar, tal parece que sigma de n, tal pareciera que siempre es menor que 2 veces el número. Pero fíjense que sucede que llegando, ¿sí? Llegando aquí como lo pongo acá abajo, ¿sí? Al continuar con la sucesión de cálculos, resulta que llegando al 943, que ya nos estábamos alejando, y 945, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Se obtiene que para el 943 sigue siendo menor que 2 veces el número, o sea, sigue siendo menor que 2 veces 943. Pero al llegar al 945 se voltea. Aquí está. Se voltea. Pero tuvo que ser hasta el 945 que se volteó. Entonces, en ese momento va para atrás lo de pensar que siempre podrían ser menores que 2 veces el número. Porque si se hubiera todavía hecho más y más y más cálculos, pues resulta que a lo mejor ese era el objetivo, demostrar que siempre es menor. A lo mejor ese hubiera sido el objetivo, pero no. Antes de llegar a 1000, resulta que se voltea. Y sí se puede. Sí se puede ver que
sigma de un impar es mayor que 2 veces el número. Entonces la pregunta inmediata es, pues entonces habrá donde se dé la igualdad. Si resulta que ya hay de los que son menor y ya hay mayor, ¿por qué no habría de haber el igual? Y de ahí viene entonces, desde ahí surge ya la primera inquietud de decir, pues bueno, entonces quiere decir que sí podría haber que se dé la igualdad, es decir, perfectos impares. Sí podría darse el caso. Bueno, pues a partir entonces de que surge este cambio en las desigualdades, pues desde la época de Euler se empieza a trabajar en esto. Desde la época de Euler. Y vean lo que propone Euler. Y está demostrado, aquí abajo traigo la demostración. ¿Qué es lo que dice él? Fíjense, sin conocer uno solo, lo que dijo Euler, ¿qué fue? Lo que dijo Euler, ¿qué fue? Bueno, ahí se ve medio pequeñín la resolución como que ahí, pero de todos modos va a estar en papel, lo van a tener en papel. Lo que nos dice Euler, ¿qué es en pocas palabras? Nos dice, si n, aquí abajo está ya enunciado como tipo teorema. Si n es un número perfecto impar, o sea, si resulta que lo es, entonces n tiene que ser de esta forma. De esta forma, ¿sí? Pues aquí está el enunciado. Tiene que ser de esta forma, es decir, donde las potencias tienen que ser, salvo la primera, todas las demás potencias son pares. Es decir, ¿qué es lo que tenemos? Es más, déjenme alejarme hacia acá un poquitín. Es decir, ¿qué es lo que tenemos? Por si no se ve bien ahí, nos dice n tendrá que ser igual a q a la alfa por P1 a la 2 beta 1 por un P2, todos primos, 2 a la beta 2 y así hasta un PR, 2 a la beta R. Esto es lo que nos dice. Donde Q, es más, ahorita lo dejé en congruencia, pero para los que todavía no saben de congruencias o no se acuerdan, ¿sí? Nos dice lo que está aquí, que tendrá que ser el Q congruente con 1 módulo 4 y alfa congruente con 1 módulo 4. Veámoslo ahorita como el... Ay, ¿qué hice? Ay, espérenme un segundo. Ya. Donde Q, ¿sí? Donde 4 divide a Q menos 1, para los que aún no saben congruencias, pero vamos a ver congruencias, y 4 divide a alfa menos 1, ¿sí? Que sería el equivalente a Q congruente con 1 módulo 4. Pero ahorita si quieren no lo vean como congruencia. Esto es el equivalente a decir Q congruente con 1 módulo 4, alfa congruente con 1 módulo 4. Pero si quieren véanlo así. 4 divide a Q menos 1 y 4 divide a alfa menos 1. Eso es lo que nos dice hoy. Que van a ser primos. Los factores son primos. Q y P1, P2 hasta PR. Pero en particular, estos, o al revés, salvo el primero, todos los demás, tienen que ser potencias pares. O dicho de otra forma también, nos dice que n es igual a q a la alfa por una q grande, lo podemos pensar, al cuadrado. Porque todo esto lo puedo ver, el P1 a la 2 beta 1, así hasta PR a la 2 beta R, pues todo eso lo puedo ver como un gran cuadradote, ¿no? Porque esto de acá, todo esto de acá, pues sin problema alguno, lo puedo ver como un P1 a la beta al cuadrado. Y así hasta un PR, beta 1, me comí el 1. Un beta R al cuadrado. Y como todo es producto, pues puedo ver todo esto
al cuadrado, ¿no? Todo eso lo puedo ver así. Entonces puedo pensar que todo esto de acá adentro lo veo como una Q, claro, sacando los 12, ¿no? Lo veo como una Q. Pero bueno. Entonces, lo primero que nos propone Euler es, y esto está demostrado, aquí, de hecho, ya aquí está abajo. Aquí ya está enunciado como teorema, proposición y toda la demostración. Pero a ver, antes que otra cosa, veamos un poco este asunto. Veamos un poco, porque no quiero pasar solamente esa parte ya mecánica de la demostración y ya, no, 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 no. O sea, lo que nos está diciendo Euler es que podemos tener una expresión de algo que aún no conocemos y que seguimos sin conocerlo, pero que sí podemos tener una forma. ¿Ahí siguen? ¿Sí me están oyendo? Ahí siguen Sí, todos. profe. ¿Sí? Ah, bueno. Sí, aquí seguimos. Sí. Porque en este momento dejé de, ya ni siquiera veo el fondo del Zoom. Entonces ya no sé ni, ya no sé ahorita. De hecho, tengo otra pantalla atrás, una del Zoom, bueno, de la previa del Zoom. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice, tenemos una expresión, déjenme quitarle aquí tanta raya que luego pongo. Tenemos una expresión entonces, donde no sabemos si existe o no. No sabemos, pero de lo que sí estamos seguros es que si existe, es de esta forma. Es de esta forma con lo que ya dijimos abajo del Q y la alfa, ¿sí? Ahora, el asunto es los factores que, entonces ya sabemos que está bien ahora en las potencias, pero resulta que se empezó a estudiar la expresión y se empezó a ver que por lo menos deberá de haber cuántos factores. O sea, se empezó a estudiar un montón de cosas y donde se dijo, bueno, a ver, podríamos tener, para que exista uno de estos, es de esta forma, pero por lo menos necesita tener tantos factores. Tantos. A ver, vámonos primero a una parte de estas. Ya que tenemos la expresión, ahora vámonos a esto. Ay, no sé por qué no me quedó no quedó muy nítida, ¿verdad? Ay, le tomé la foto del escáner. Ah, bueno, la parte de abajo ya está más nítida. Dice, un número perfecto impar debe tener al menos 3 factores primos diferentes. O sea, dentro de que ya se sabe que le va a tener esa forma, va a tener ya esa forma rara, con las potencias pares. Ahora es, ¿cuántos factores por lo menos debo de tener? Podré tener donde nada más, porque nadie dice que las betas no pudieran ser 0. Las betas de lo que vimos atrás, nadie dice que no. O que pudieran ser unos, en fin. Nadie está diciendo cuántos factores debe de tener, por lo menos, o al inicio no, Euler no dijo nada. Fue hasta Sylvester, si no me equivoco, eso debe de haber sido, creo que en 1888, si no me equivoco. Aquí lo pongo. Sylvester, en 1888, él ya empezó a probar cosas como estas. A ver, veamos este teorema. Arranquemos con esto. Que de algún modo es independiente del de Euler. O sea, sí estamos considerando, pero es... Ahora, no tiene nada de raro decir que un número está en su descomposición en primo. O sea, eso no tiene nada de raro. Lo raro en Euler es que está diciendo que las potencias deben de ser pares, salvo una, la del P a la alfa, Q a la alfa, que es lo que se llama el factor de Euler, por cierto. Pero a ver, veamos este resultado de Sylvester antes de seguir con lo de Euler. ¿Qué nos dice? Un número perfecto impar debe de tener al menos 3 factores primos diferentes, fíjense. Es decir, si existe un número perfecto impar, no puede tener un solo factor, y al decir un factor primo, al menos 3 factores primos diferentes, me refiero a potencias de primos, no me estoy refiriendo a que tengan potencia 1, no. De hecho, desde aquí lo estoy empezando a decir. Aquí está, P a la R. Entonces nos dice, por lo menos necesita 3. Es decir, no puede haber un perfecto impar que solamente tenga 2 factores, que se pueda escribir como potencia de 2
de dos potencias de primos. 2, no. No, tiene que ser por lo menos de 3. Lo cual nos dice, ay, pues ya tan chiquito no va a ser. O sea, tan pequeño ya de entrada no va a ser si por lo menos requiere que en su descomposición en primos tenga 3 potencias de primos. 3. Vamos a demostrarlo. Que también lo van a tener por escrito. Primero vamos a demostrar que un perfecto impar no puede ser potencia de un primo. Primero eso y luego descartamos ese y luego descartamos el de 2. Y con eso queda demostrado que entonces por lo menos tiene que ser 3. Que déjenme decirles que ya se demostró que tampoco pueden ser 3 ni 4. Tienen que ser por lo menos, después se demostró que por lo menos tendrán que ser 5. Bajo un camino más o menos al que vamos a seguir. Pero arranquemos hoy viendo el de que por lo menos 3 debe de tener. Empecemos. Supongamos que n es perfecto impar. Ahí está. N perfecto impar. Y supongamos que solamente tiene un factor primo. Solamente uno. Es decir, ese perfecto impar, supongamos que es un n igual a p a la r. Supongamos. ¿Sí? Con r mayor o igual que 1. ¿Sí? R mayor o igual que 1. Entonces, ¿qué decimos? Como sabemos que estamos diciendo n perfecto impar, pues la definición esa es general. La definición de perfecto es esta. Que la suma de los divisores es igual a 2 veces el número. Es decir, tiene que pasar esto. ¿Sí? Tiene que pasar esto. Porque es la suma de sus divisores es 2 veces el número. Es decir, 2 veces P a la R, porque estamos pensando que N es un P a la R. ¿Sí? Pero por otro lado, la suma de los divisores de P a la R, pues es esta. Es esta. Que a la vez es la suma de esta geométrica, que es esta. Pero entonces por otro, ay, me ajusto esta cosa. Entonces tenemos que es eso que está ahí, ¿sí? Pero entonces, qué es lo que tenemos? Fíjense, entonces esto que está aquí, el P a la R más 1 menos 1 entre P menos 1 termina siendo igual al 2 veces P a la R, ¿no? Es decir, por un lado, sigma de P a la R es esto que está acá. Por otro lado, como es perfecto impar, tenemos esto. Es decir, tenemos esta igualdad. ¿Sí? Tenemos esta igualdad. ¿Eso qué nos termina diciendo? Es que tenemos esto. Multiplicamos, o como lo diríamos informalmente, pasamos multiplicando el P menos 1, pues multiplicamos P menos 1 por esto y nos termina dando lo del lado derecho, ¿no? Nos termina dando esto. ¿Sí? Cuentas, nada extraño ahí. Cuentas. Pues, ¿qué sucede? Pues hacen las cuentas, simplifican y ¿qué termina quedando? Pues nada raro. Termina quedando esto, factorizamos P, pero como esto es igual a 1, después de haber hecho las cuentas, esto es igual a 1, por lo tanto, si este es un factor del lado izquierdo, por lo tanto P divide a 1. Pero pues eso no puede suceder. Tendría que ser 1. Eso no puede suceder. Por lo tanto, un perfecto impar no puede ser de un solo factor primo. ¿Ahí estamos? Ahí estamos. Ahí estamos. Sí. Ay, escuché a Gustavo. ¿Puedes repetirlo? En las últimas dos. Ah, pues aquí estaban. A ver, aquí hicimos las cuentas. Aquí. Aquí hicimos las cuentas de arriba, de aquí. De acá. De acá, dijéramos acá. Las cuentas. Ahí están. Pues hacen las cuentas, pasan lo que tengan que pasar de un lado a del otro. Aquí, como estos son con potencia igual, pues simplifican y nada más les queda un solo término de coeficiente 1. Si solamente va a quedar 1, les va a quedar menos 1, multiplican ambos lados por menos, les va a quedar más. Por eso se voltea aquí, esto pasa para acá y esto pasa para acá y queda esto. Entonces ahí son las cuentas. Pues son las cuentas. ¿Y qué queda? Que aquí quedan los dos términos, tienen P, pueden factorizar P, pero como esto quedó igual a 1, y como este es un producto, por lo tanto, P divide a 1, pues no le queda de otra.
O sea, 1 queda en términos de estos factores. P divide a 1, pero eso no puede suceder. No, aquí me equivoqué. Ahorita me estoy fijando. No, no me equivoqué. No, sí puse el menos. Pensé que no había puesto el menos aquí. No, sí está bien. Por lo tanto, P divide a 1, lo cual no puede ser, porque entonces P tendrá que ser 1. Y eso no puede suceder. Ahí vamos. Ahora sí, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Sí? Entonces, un perfecto impar no puede ser potencia de un primo. Vámonos a los dos primos. Ahora, supongamos que tiene dos factores primos. Y vamos a demostrar que tampoco un perfecto impar tampoco puede ser de esta forma. Tampoco. Entonces, por lo menos requerirá 3. Ese ya no lo voy a probar aquí. Por lo menos voy a probar 2. Ahí está. 2. 2 factores primos. Entonces, supongamos que tiene 2 factores primos. Es decir, n es de esta forma. Lo que acabo de poner aquí, en verde. ¿Sí? N es impar. Pues estamos diciendo que n es un perfecto impar. Es impar y perfecto. Sin pérdida de la generalidad, supongamos que P es menor que Q. No podemos decir que pudiera ser igual. Si no, ya no tiene caso porque ya no son dos primos. ¿Sí? Pues tienen que ser dos primos diferentes. Y bueno, ya saben, P, Q primos e impares. No puede haber un 2 porque entonces ya no sería primo, ya no sería perfecto impar. ¿Sí? Ahora pues vámonos a función sigma. Función sigma. Como son primos diferentes, entonces es multiplicativa. Se aplica lo multiplicativo y puedo partir en factores a la función sigma. ¿Sí? Pero como es un perfecto, ni siquiera digo impar ahorita, es un perfecto, entonces tengo esto. Pongo el menos así, lo puse ahora vertical. Es decir, sigma de n es igual a 2n, ¿no? Es igual a 2n. Por otro lado, tengo los factores. Tengo que esto de acá es igual a esto. Y esto de acá es igual a esto. O haciéndolo de una forma más... Ahí. Es esto de acá es igual a esto de acá. Y esto de acá es igual a esto de acá. Simplemente estoy desarrollando la función sigma para cada uno de las potencias de los primos. Y de la suma de sus divisores, pues para uno es este y para el otro es este, ¿no? Y a la vez esto de acá es igual a 2n, ¿no? Porque es un perfecto. Ahí vamos, a ver, antes de seguir, ahí vamos. Sí, profe, ahí vamos. Sí. Ahí vamos. Sí, sí. Ahora, como n, por otro lado, decimos que pues n sabemos que es un p a la k por q a la r. Pues desde el inicio se dijo, ¿no? Aquí está. Ahí está. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo sustituir la n por la n de acá, por la n, pues por lo que es esto, ¿no? Lo puedo sustituir en cualquier momento. Es decir, lo sustituyo y paso dividiendo. Es decir, tengo que esto es igual a 2 por P a la K por Q a la R. Y paso dividiendo el P a la K y el Q a la R, pero lo paso dividiendo y a la vez como que lo reparto en los factores de arriba. Es decir, hago esto. Si lo ven lo que estoy haciendo, nada, pues una operación normal, ¿ya vieron? Paso dividiendo y queda solito el 2, queda solo. Despejado, siendo formales. ¿Ya? ¿Ahí vamos? Sí, profe. Ahora, el asunto es que tenemos que llegar a que eso no es posible. Tenemos que llegar, ya se imaginan, tenemos que llegar a una contradicción. Entonces decimos, bueno, 2 es igual a esto que está aquí. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Que puedo dividir cada uno de los términos de la serie por este denominador. Pues divido uno a uno, este entre este, entre este, todos. Es decir, obtengo esto. Y luego igual aquí,
1 entre este, y obtengo esto. Es decir, obtengo la suma de los recíprocos, ¿no? Es decir, obtengo esto y lo volteo. Y lo reacomodo. Lo que hago de acá para acá, lo reacomodo nada más, lo volteo para que quede 1 más 1 entre P, así hasta 1 entre P a la K. Nada más lo permuté. No hice nada. ¿Sí? Ahí vamos. A ver, díganme si ahí vamos. Sí, sí. Ahí ¿Sí? vamos, profe. Ahí vamos. Ahora fíjense. Esto va a ser menor o igual. Ahí. Esta última, esto que estoy haciendo aquí, esto va a ser menor o igual a que yo tome los primos, los dos primos inmediatos, más grandes, dijéramos, porque fíjense, como estamos hablando de recíprocos, ¿sí? Como estamos hablando de recíprocos, entonces, si yo tomo primos, entre más grande tome los primos, más chico se va haciendo todo esto, los factores, los sumandos. Se van haciendo más chicos cada vez. ¿Sí? Se van haciendo más chicos cada vez, conforme yo los vaya, conforme vaya tomando factores. ¿Sí? Cada vez se van haciendo más chicos. Y aparte, tanto P como Q no pueden ser 2, el número 2, porque son primos impares. Perdón, perfectos, es un perfecto impar. Por lo tanto, ni P ni Q pueden ser pares. Aquí se dijo clarísimo, impares. Ahí está, acuérdense, P y Q impares. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es decir que esto es menor o igual, ahora sí ya subo, esto es menor o igual que tomar a los dos primos más chicos, creo que lo dije al revés hace un momento. Me refería a que esto tenía que ser lo más grande posible, entonces tomamos los más chicos para que decrezca menos, para que en el momento, porque fíjense, aquí tomamos al 3 y al 5, ¿sí? Son los dos primos más chicos, pero a la vez eso hace que esta suma sea más grande para cualquier otro primo P o Q, cualquier otra pareja. Porque podrán tomar después que el 7, 11, pero 7 y 11 hace que los sumandos, hace que esto sea más pequeño. Más pequeño porque son primos más grandes. Entonces, si yo tomo a los dos primos más chicos, entonces sí se va a dar, sí puedo hablar de la desigualdad. Porque entonces estos dos, para cualquier otra pareja de primos, esto que está acá va a ser más grande, mayor o igual por lo menos. Es mayor o igual que lo que está ahí. ¿Sí lo ven? Sería como la cota superior. Dijéramos exactamente como la cota superior. Sí, me gusta el término, como la cota superior. Ahora, si llevamos esto, fíjense, esto finalmente lo estamos viendo como sumas finitas. ¿Sí? Esto lo estamos viendo como sumas finitas porque finalmente estamos hablando que eso venía de los factores de n. Entonces llegaban hasta p a la k. Pero si esto lo llevo a sumas infinitas, ¿qué es esto que está acá? Esto, tanto este como este, pues se supone que entonces todavía podría ser, no podrías, tendría que ser más grande entonces. Por otro lado, sabemos que eso converge porque es el desarrollo de una geométrica. Entonces, estas sumas ya no nada más las restringimos a K términos, K más un términos y R más un términos. No, llevémoslo hasta el infinito y hagámoslas correr de I igual a 1, que no sé por qué me comí el 1 aquí, I igual a 1 hasta infinito y J igual a 1 hasta infinito. Las hacemos correr y ¿qué tenemos? Bueno, finalmente esta suma es un tipo de una geométrica. Tenemos algo de la forma 1 más lambda al cuadrado más lambda a la m, ¿sí? Esto es igual a una lambda a la m más 1 menos 1 entre lambda menos 1. Ahora esto lo puedo extender, lo puedo llevar a infinito. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí?
Entonces, la primera, la del 3, hacemos un tipo de suma parcial y luego hacemos tender K, tanto K como L, en la de 5 también, se hace tender a infinito. Y precisamente el término 1/3 a la K y 1/5 a la K tienden a 0, se van a 0. ¿Qué es lo que me queda? Me queda 1 entre 1 menos 1/3 y 1 entre 1 menos 1/5. Es decir, me queda 3 medios y me queda 5 cuartos. Es decir, ¿qué me termina quedando? ¿Que 2? 2, que es el 2 de acá. 2 es menor o igual que esto. Pero el producto de esto, ¿quién es 15 entre 8? Y 15 entre 8 resulta que es menor estricto que 2. Por lo tanto, 2 es menor que 2. Contradicción. Por lo tanto, no puede existir un perfecto impar cuya representación como primo sea de potencia de 2 primos, 2 factores primos. No puede ser. Entonces, de 2 no se puede. Entonces, por lo menos tendrán que ser 3. A ver, ¿cómo ven la demostración? Bellísimo. Es un resultado que uno cuando lo ve, es que uno ve estas cosas y uno dice, ay, pues sí, no está tan difícil, sí, pero pues se le ocurrió a Silvestre, uno es cuando dice, ay, ¿por qué no soy Silvestre? Porque uno lo ve, ya lo ve fácil. Lo ve uno fácil, pero dice uno, pues lo ve uno fácil ya cuando lo ve hecho. A ver, los demás, ¿qué me dicen? ¿Sí le pescaron? ¿Ahí van? Ahí vamos, profe. Ahí vamos, ahí vamos. Entonces, Sí. sí, dime. Nada más lo último, cuando K y L tiene infinito, eso no lo entendí. Porque la suma, a partir de aquí, aquí eran todavía sumas finitas. Sumas finitas. Entonces, ¿qué nos diría el sentido común? Nos diría, pues si aquí son sumas finitas, y si esto lo extiendo al infinito, pues esto todavía va a ser menor, y ya menor estricto. Si lo hago que crezca más, es más, le quito es menor que algo más. Y ese algo, pues todavía va a ser mayor que 2. ¿Sí? Eso todavía tiene que ser algo, sí, todavía tiene que ser algo, o sea, tiene que ir modificándose eso que está ahí, ¿sí? Tiene que irse modificando, ¿sí? Entonces, porque supone que van a ir creciendo las sumas. Entonces decimos, pues lo extendemos a infinito, las sumas. Las extendemos a infinito, ¿sí? Las extendemos a infinito y pues es la suma de las geométricas, la que puse aquí, que ya la borré. Es la suma de las geométricas, la de 1 más, es que usé R, ya ni me acuerdo, si no quiero usar R. 1 más S al cuadrado, más S a la M, acuérdense lo que les dije. Entonces, S a la S más 1 menos 1 entre S menos 1. Y aquí en este caso, S va a ser igual a 1/3 y S en el otro caso va a ser 1/5. Es más, la puse al revés. Esto es igual a esto, pero en cualquier momento pueden factorizar. Factorizan un menos 1 y que les queda 1 menos S a la M más 1 entre 1 por 1 menos S. Eliminan los menos y ya queda igual. Queda igual, es decir, por eso queda de este lado 1 menos algo y aquí queda 1 menos algo. Pues es esto, es lo mismo. Es vista la geométrica en sus dos formas, factorizando un menos 1. ¿Sí? Es lo mismo, por eso aquí queda 1 menos 1/3 al algo. El K más 1 es precisamente lo del M más 1. Por ahí sí necesito que ya se pongan pues es la suma de la geométrica, la progresión geométrica, la suma geométrica, la serie geométrica. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Pues entonces esto que está acá no le queda de otra. ¿Y qué decimos? Pues esto que está acá, 2 es menor acá. 2 es menor que esto que está acá. ¿Sí? Pero resulta que cuando se hace la operación, queda 15 entre 8 después de hacer esto y esto. Y 15 entre 8 es menor que 2.
pero entonces 2 era menor, igual que esto, y luego queda menor estricto que esto, es decir, 2 es menor que 2. Pues, contradicción, 2 no puede ser menor que 2. Por lo tanto, no puede tener 2 factores primos. Contradicción, desde que arrancamos la hipótesis, eso no puede ser. No puede tener 2. Y luego, esto fue desde 1888 que se hizo. Pero después se siguió y por lo menos llegó a 5. Entonces, por lo menos llegó a 5, fíjense. A 5. Sylvester le siguió, ¿sí? Y con él ya llegó a 5 factores primos. 5. Y luego se siguió el asunto, y ya para entrado este siglo, ¿sí? Ya para este siglo, ya se había demostrado que debe de poseer al menos 11. Imagínense. Ya para finales del siglo pasado, ya para 1980 y tantos, Huygens ya había demostrado que por lo menos se requerían 11, ¿sí? Se requería, bueno, 11 sí era un múltiplo de 3, corrijo. O sea, se había demostrado que por lo menos debería tener 8. 8 factores primos diferentes. Eso lo demostró Huygens. Huygens en 1900, si no me equivoco, 1980, ¿sí? 8 factores. Ya va en 8. Bueno, en los 80. Ay, ¿qué estoy escribiendo? Es que estoy usando aquí por lo menos 8 ya se tenía para 1980. Pues imagínense el tamaño ya del perfecto. Y se demostró después, eso ya fue para el 91, 1991, ya alrededor ya se había demostrado que si es un múltiplo de 3, además, entonces requiere por lo menos 11. Se han demostrado un montón de cosas, un montón. Por ejemplo, se demostró que si n es perfecto impar, eso se demostró desde el 53. Si n es perfecto impar, por lo tanto, dentro de la factorización que ya se tiene de Euler, ahora se ve desde el punto de vista de las clases, tiene que ser de la forma, es de la forma 12m, es decir, pertenece a la clase módulo 12 o a la clase 36. Tiene que ser de esta forma o de esta. O sea, si existe, tiene que ser de esta forma, ¿sí? Y así les puedo dar un montón de, por ejemplo, se tiene una cota bastante buena de la suma de los, fíjense, la suma de los recíprocos de los divisores de un perfecto impar. Ya se tiene una cota bastante buena. Eso fue desde los años 70 y tampoco se conoce. Tampoco se conoce uno. Imagínense. O sea, imagínense toda esta ruta que se ha seguido y así les podría dar un montón de resultados. Resultados, unos que se han trabajado ya con teoría ya bastante más pesada que se ha trabajado. Ya les decía la vez pasada, ya es con matemática ya de variable compleja, entre el análisis, entre ya muchas cosas, pero no se ha encontrado uno. Imagínense, no hay uno. Vámonos ahora a ver, al menos, porque si no ya no me va a dar tiempo de ver nada, de la demostración de Euler. Vámonos a la demostración de Euler. Que todos ya la van a tener por escrito. Vámonos a la demostración de Euler. ¿Qué nos dice la demostración? Bueno, el teorema nos dice, ay, déjenme mover, ahí está. Nos dice, pues ya lo que ya habíamos dicho, si n es un perfecto impar, entonces n es de la forma tal, la que ya dijimos, donde q, los p son primos impares distintos y además q y alfa son congruentes con 1 módulo 4. O lo que les dije, de manera equivalente, lo que les dije que 4 divide a q menos 1
O 4 divide a alfa menos 1. Para los que todavía no saben congruencias, no se preocupen, véanlo así. Véanlo así. A ver, vamos a ver la primera parte. La primera parte es ver que las potencias, ver que esta parte, que las potencias son pares, que son de esa forma, que tienen que ser pares las potencias. ¿Sí? A este resultado se le conoce, así se le conoce como el factor de Euler. Así se le conoce. Así. Si le ponen en el buscador o algo, le ponen factor de Euler, les tiene que aventar cosas de estas. Bueno, veamos qué hizo. Veamos. Dice, como n es un perfecto impar, entonces se tiene, por definición, pues lo que ya saben. Ya saben. Que sigma de n es igual a 2n. ¿Sí? Y por la factorización única se tiene esto. Por comodidad de notación puse y lo pusimos, porque desde aquel entonces lo hice. Esto lo hice hace tiempo con una estudiante que le dirigí la tesis. De hecho, ella se recibió con una tesis de números perfectos. Y abordamos un montón de impares. Y por comodidad de notación, que luego ya usamos la de PES, que aquí viene abajo. Aquí viene. Aquí, ahí está. Beta es igual a P a la M. Cuando ya requerimos tomar a las potencias de primos, así lo hicimos. Pero dijimos primero, factorizamos en primos, y n igual a por b por c por d, bla, 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 donde ya saben, a, b, c, d, potencias de primos, su descomposición en primos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que decimos? Estos divisores de n pueden verse como, pues ahí está, potencias, bla, bla. Ahora, consideramos a la función sigma, ¿sí? Sabemos que es multiplicativa, y como la descomposición ya está ya en potencias de primos, en todos los factores ya son primos relativos. Entonces podemos decir que esto es igual a esto. Es multiplicativa la función sigma, ya lo sabemos. Además, dado que n es impar, se deduce que, fíjense, dado que n es impar, se deduce que 2n es el doble de un impar, que a lo mejor esto sobra. Es decir, 2n tiene que ser de esta forma. Aquí, si quieren, ahorita no le hagan caso a esto, que finalmente viene del 2n, que viene de esto. ¿Sí? El 2n menos 2 es igual a 4 lambda, es decir, 4 es el módulo, pero eso no importa gran cosa ahorita. Es más bien lo pude haber quitado. ¿Sí? Bien lo pude haber quitado. Ah, sí, pero fíjense, lo que sí nos importa más es señalar que entre los factores, eso sí, ahorita esta parte ni la comento porque ni la voy a usar. Así, es importante señalar que entre los factores, entre todos los factores, aquí están arriba, miren, ahí están. Solo hay uno que es imparmente par. ¿Y a qué me refiero con el imparmente par? Me refiero a esto. El imparmente par, es decir, que es producto de un impar por 2. A eso me refiero. Imparmente par. Y me refiero a que no va a ser un 2 por 2 por 2 por un impar, aunque sea par. No, es solamente par por impar, nada más. A eso me refiero. Entonces decimos, así, es importante señalar que entre los factores estos solo hay uno que es imparmente par y los restantes son impares. ¿Y eso por qué? Porque se supone, véanlo aquí, se supone que como es un perfecto, entonces la sigma tiene que ser igual a 2n. Tiene que ser 2n, pero a la vez 2n es el producto de las sigmas. Pero entonces, como la n es impar, porque estamos hablando de un perfecto impar, entonces no puede haber en el 2n nada más hay un 2, nada más. Es decir, en el producto de las sigmas que están aquí, en el producto de las sigmas, solamente una puede ser par. Solamente una. Y tiene que ser parmente impar, es decir, parmente impar es esto que está aquí, es decir, no puede ser algo de la forma 2 por 2 por un impar. No, porque aquí tendríamos un 4. Y en efecto, aunque es par, sí, es 2 por 2 lambda más 1, supongamos, sí. Sí, entonces esto es 2 por 1. No, pero no puede ser ya. No puede tener adentro otro par, ya no. Aunque todo el número es par.
porque esta sería la n y la n no es par. Y si lo que tenemos aquí es el producto de las sigmas, entonces el producto de las sigmas, solamente una de ellas puede contener un 2, solamente una de ellas puede ser par. Las demás sigmas tienen que ser impares a fuerza, porque si no se estaría rompiendo el 2n donde n es impar. ¿Sí? A eso me refiero con todo el rollo que se está diciendo acá. Todo eso es eso que está ahí, es esto. Así es importante lo que dice aquí. Es importante señalar que entre los factores tal, solo hay uno que es imparmente impar y los restantes impares. Ahora, sin pérdida de generalidad, tómese al factor sigma b, sigma por b como impar. Tomemos a ese como impar. A ese factor, tomémoslo como impar. Y supongamos que b es la potencia de un primo. Ahora sí ya. Ya, supongamos ahora sí que b es esa potencia del primo. Entonces tendríamos esto. ¿Sí? Tendríamos esto. Aquí ya saben, sigma de la potencia de un primo, pues es esto, ya lo saben. Es la suma de sus divisores. ¿Quiénes son los divisores de P a la M? Pues 1, P al cuadrado y así hasta P a la M. ¿Sí? ¿Qué decimos aquí? Como P es, como el primo P es impar, acuérdense, no puede haber en la descomposición de N, no puede haber primos pares, es decir, el 2 no puede estar, porque estamos hablando de un perfecto impar. Entonces, P tiene que ser impar, ¿sí? Tiene que ser impar. Ahora, si P es impar, entonces la suma de los divisores es una suma de M, ¿sí? De M impares. Es decir, cada potencia de P a la vez es un impar, porque pues P es un impar. Entonces las potencias son impares. Entonces tenemos una suma de impares. Una suma de impares y además pues el 1 más el 1, ¿sí? Que también es impar. Entonces, se deduce que el exponente m, ¿sí? El exponente m debe de ser forzosamente par, es decir, la m. La m tiene que ser par para que se cumpla que el factor sea impar. A ver, me detengo y le voy a quitar rayas. A ver, me detengo. Acuérdense, ¿qué es lo que queremos? Queremos que sigma de B o sigma de PM sea impar. Tienen que ser impares, dijimos, salvo uno. Pero ahorita tomamos a uno de los que van a ser impares. Entonces, ya dijimos, este tiene que ser impar. Pero resulta que esto es igual a esto. Y resulta que entonces tenemos pura suma de impares, que son P a la M, todos estos. Pura suma de impares. ¿Sí? Entonces, para que esto sea pura suma de impares, ¿sí? Y a la vez me tiene que dar, ¿sí? Pura suma de impares y me tiene que dar, esto me tiene que dar impar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que esta suma tenga una cantidad par de sumandos, porque entonces estaría sumando, si sumo una cantidad par de impares, me va a dar un par. Pero para que me dé todo impar y al sumarle uno, ahí garantizo que ya me dé el impar que quiero, que es este impar. Porque acuérdense, si suman dos impares les va a dar un par, ¿no? Entonces ustedes requieren que esta suma, esta sea par, para que al sumarle el 1 me dé un impar. Entonces, para que esto sea par, entonces requiero que M, que es como un contador, M tendría que ser par, ¿sí? M tiene que ser par, por eso es M tiene que ser forzosamente par, no le queda de otra. Entonces, ¿eso qué es lo que nos está diciendo? Que si no le queda de otra y tiene que ser par, pues precisamente de ahí viene que las potencias tienen que ser pares. Ay, me quedó muy gordo. Las potencias tienen que ser pares. Ahí está. Ay, está muy gordo. ¿O queda así? ¿No hay de otra? Ay, sí, no hay de otra. Agrandé demasiado. Tienen que ser pares las potencias. De ahí viene. Porque como se tomó una de las P's que se supone que son impares, entonces de ahí se generaliza para todas las demás. Porque se sabe que todas estas, se dice, a ver, vamos a tomar uno.
Vamos a tomar una de ellas, de las que tienen que ser impares, ¿sí? De las sigmas asociadas a estos primos. Y acuérdense, todas tienen que ser, salvo una de las potencias, tienen que ser impares. Acuérdense lo que lo dijimos. Todas las sigmas, salvo una, tienen que ser impares. Y para que eso suceda, entonces, el A, B, C, bla, 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 que son las potencias de los primos, tienen que tener potencia par. Lo que acabo de decir aquí. Tienen que tener potencia par. ¿Sí? Una potencia par. Por ahí está todo escrito, ya lo tienen ahí. Tiene que tener potencia par. Entonces, con esto estamos ya dando el primer paso a encontrar la primera parte, que es todo esto. Y el que tiene que ser, el único que puede ser par, pues de ahí va a venir el siguiente, que va a ser precisamente, va a tener que ver con el último factor, o el único, como le quieran llamar. A fin, no hay un orden. Los acomodamos en orden en este, pues por cuestión visual. Pero no tiene por qué estar en ese orden. Finalmente es un producto, se pueden permutar. Entonces, todos estos ya se vio que tienen que tener potencia 2. Y ya se dijo, salvo uno. Ahora se tiene que analizar el salvo uno de ellos, ahora es este. ¿Cómo vamos? Vamos bien, profe. Bien. Bien. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Y fíjense que otra vez acabo de usar una matemática, pues una matemática que no es del otro mundo, si se fijan, no es del otro mundo, no es así una matemática que dijéramos, hijo, necesito media carrera para entenderle. No, no. Nuevamente es esa maravilla de ingenio, cada quien para plantear las cosas, ¿no? Bueno, queda la otra parte, que es a partir de aquí, que es ahora, vamos a ver el siguiente, pero se los voy a dejar porque ya no me da tiempo. Y ya no me puedo detener más en perfectos. Les va a quedar a ustedes que ustedes lean la última parte, de ahí para abajo. Aquí termina, donde se llega al último término, que precisamente aquí es donde se está concluyendo cómo tienen que ser alfa, cómo tiene que ser beta. Les va a quedar esto. Ustedes lo van a leer. ¿Les parece? Sí. Sí, profe. Pues sí, porque miren, bien me podría quedar en cosas más elementales. Bien pude haber dicho, pues ya los perfectos. Me pude haber quedado en los pares, ya. Pero pues no, hay que meterle más. Hay que meterle más calor al asunto, ¿a poco no? De hecho, nada de esto viene en el programa ya de los impares, nada más vienen perfectos. Pero normalmente no se ven los demás perfectos impares, ya no vienen en los libros. Todos los libros de teoría de números, los convencionales, viene hasta perfectos pares. Algunos nada más mencionan ahí alguna cosilla, pero ya nada de lo que acabo de hacer. Ya no viene. Ya no. Todo esto ya viene en otros lados, pues hay que leer los originales, ya es otras cosas, ya a nivel más de investigación. O divulgación, pero ya mucho más avanzado. Bueno, espérenme un segundo.